impartido por nuestra instructora Elizabeth Almeraz. Ella cursó estudios de MBA en EDHC, École des Hautes Études de Commerce, en Francia, y es licenciada en Ciencias de la Informática en UPIXA IPN. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de calidad y mejora de procesos en México, área de TI, MMI. Es Scrum Master y Product Owner certificada, así como facilitadora autorizada en la metodología de Lego Serious Play. Ha brindado consultoría a diversas organizaciones en modelos y normas de calidad como CMMI, ISO 20000, ISO 27000, entre otras, para ayudar a las organizaciones. Hola chicos, tuvimos un problemita técnico, pero bueno, no se preocupen, yo estoy por acá también. Soy Elizabeth Almeraz y bueno, pues como ya Brenda me presentó, vamos a empezar el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de cómo el CMMI nos ayuda a tener resultados y mejoras visibles, ¿sale? Vamos a hablar acerca de un poquito acerca de este modelo, qué lo hace diferente. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos empezando, ¿sale? Para empezar por el principio, pues tendríamos que pensar o explicar un poquito de qué es el CMMI, ¿no? CMMI es un modelo como tal. No está solamente enfocado a la lista, Felipe, solamente a la lista de servicio. Vamos a hablar en general del modelo como tal, cómo está conformado y cuáles han sido algunos resultados de él, ¿vale? Quédate con nosotros. El CMMI pues es un conjunto de buenas prácticas, es un modelo en realidad que está enfocado a tener resultados del negocio. Está muy enfocado en esta parte, a diferencia, digamos, que si hay alguno de ustedes que conocía o conoció la versión anterior del modelo, a veces se culpaba un poco a esta versión, que era un poco pesada, era difícil de entender a veces, y entonces, bueno, pues con esta versión, el CMM Institute y ISACA, pues lo que hicieron fue escuchar realmente al mercado y plantear toda esta parte de sí las buenas prácticas como cualquier modelo de calidad puede tener, ¿no? Pero enfocado específicamente en darle resultados al negocio. Es un modelo que en realidad está como muy abierto para no centrarse en saco una versión y después tengo que seguir trabajando en sacar más versiones o parches, que sin duda lo van a ir haciendo, pero trabajaron en una arquitectura en este modelo y tiene una arquitectura muy particular en el sentido de que es importante mantener esta agilidad y esta parte de, digamos, como de las buenas prácticas e ir incorporando, pues con el paso del tiempo, ir incorporando cuestiones más específicas, ¿no? Cuestiones interesantes que a lo mejor poco a poco se hacen que los modelos pues de repente se vuelvan un poco obsoletos. Entonces, bueno, la idea de la arquitectura del CMMI, que ahorita vamos a verla también muy brevemente, sea capaz de ir incorporando buenas o mejores prácticas, ¿no? Entonces, en este sentido es también un modelo que está abierto y, bueno, pretende hacer este tipo de mejoras con el paso del tiempo. De hecho, están a punto de sacar
yo creo que la siguiente semana, si no mal recuerdo, ya estarán sacando una nueva edición justamente a esta parte que les estaré platicando en un ratito más. Y un poco el modelo se basa en crear hábitos, porque cuando nosotros intentamos cambiar a la fuerza algo, pues no sale, ¿no? Siempre que queremos implementar un modelo de calidad, pues siempre es importante construir nuevos hábitos y eliminar viejos hábitos. Y eso es creo que de las cosas más difíciles, sea cualquier modelo, ¿no? Y no es la excepción con la parte de CMMI, porque implica un cambio cultural, implica un cambio de dejar de hacer cosas que a lo mejor antes no estaban tan bien hechas y realmente crear hábitos, pero estos hábitos tienen que estar de alguna manera bien cimentados para lograr esos resultados y unos resultados que sean duraderos, ¿no? También un enfoque muy importante que tiene el CMMI es que de alguna manera la mejora se va dando por los objetivos que queremos alcanzar. Estamos acostumbrados a que cuando nosotros queremos implementar una norma o un modelo de calidad, siempre pensamos como que, bueno, pues porque lo estamos implementando y porque son buenas prácticas, se van a dar resultados. Y de alguna manera ahorita vamos a ver que con la parte de CMMI, en realidad lo que estamos tratando de hacer o lo que trata de hacer el modelo es realmente enfocarnos en lo que es importante para el negocio y entonces sí, digamos, las mejoras se van teniendo como siempre en ese foco, ¿no? Y también tendríamos que decir, pues, más que un modelo como tal, intenta ser una forma de trabajo, ser una forma de trabajo que realmente nos ayude a lograr las cosas y nos ayude a ir logrando buenos entendimientos, ¿sale? Y en este sentido, pues también hablamos de que más es no solamente un modelo de calidad y un modelo de mejora, sino que pues es muchas más cosas, ¿no? El modelo no es un modelo reciente, surge a iniciativa del Departamento de Defensa, como como muchas cosas surgen a veces a expensas, digamos, como de requerimientos gubernamentales, en este caso pues no fue la excepción, por ahí de los años 80 del siglo pasado, parece mucho tiempo, pero muchos nacimos en ese siglo, el Departamento de Defensa se da cuenta de que muchos de sus grandes proyectos están fuera de tiempo y están también, pues como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Salidos del presupuesto, con recursos a lo mejor de más o que no son adecuadamente controlados. Y entonces lanza, digamos, como una convocatoria para eh, identificar cómo le hacen las organizaciones que tienen éxito y cuáles son como esas buenas prácticas que hay en el mercado. Y entonces, bueno, así sale, digamos que la licitación, por así decirlo, la gana la Carnegie Mellon University y se crea el Software Engineering. Y con esto se crea como la primera versión basada en la parte de desarrollo, en la parte de software, de desarrollo de software. De hecho, el modelo, la primera versión se llamaba Software CMM, que les digo, nació por ahí de los 80s, ¿no? Y con el paso del tiempo se van incorporando poco a poco como nuevas visiones, desde no solamente el desarrollo de software, sino la ingeniería como tal de sistemas, la integración a lo mejor de cuestiones como era una cuestión auspiciada por el Departamento de Defensa, pues pronto también fue adoptada por otras agencias y se va creando como esta visión de ir incorporando, ir teniendo como un producto integrado. Entonces, bueno, va surgiendo toda esta parte hasta que finalmente pues en el 2010 de alguna manera pues se hace como una escisión y se ve que pues ya finalmente el CMMI es una tecnología robusta y entonces se crea el CMMI Institute y bueno, a partir de ahí se han tenido también adiciones a vistas, como bien decíamos hace ratito, vistas no solamente para la parte de desarrollo de software o solamente la parte de tecnologías de información, sino ya se crea un modelo específicamente para cómo manejar adecuadamente a los proveedores, cómo entregar adecuadamente servicios y entonces, bueno, se crea, digamos, toda una infraestructura que propiamente se convierte el software CMM a ya un modelo más integrado que permite tener como estas diferentes visiones
Y poco a poco se ha ido, digamos, mejorando y se ha ido creciendo hasta que pues en el 2018 se lanza esta nueva versión, que es la versión 2.0, y que decide de alguna manera unificar todos estos diferentes modelos que había en un solo modelo. En un solo modelo que tiene diferentes vistas o diferentes perspectivas que pueden ser implementadas. Entonces, bueno, pues a partir del abril del 2018 tenemos esta nueva versión. Fue una versión como muy esperada por el mercado. Realmente se tardaron un poquito en hacerla porque realmente querían atender varias de las necesidades del mercado y hacer, digamos, un modelo que realmente estuviera basado en las necesidades propias de un mercado muy demandado, muy demandante, perdón, y además también con muchos cambios y muchos requerimientos importantes, ¿no? Entonces, por eso les decía hace rato que más que un modelo es un conjunto incluso de herramientas, porque tenemos el modelo, pero también junto con el modelo, pues tenemos que pensar en la forma en cómo se va a hacer esa evaluación o cómo nos van a dar ese reconocimiento de tener un nivel de madurez o un nivel de capacidad, el tener también algo que a lo mejor otros modelos nos ofrecen a nivel personal, ¿no? O como en ese entonces no lo ofrecía el CMMI, que era más una certificación a nivel personal, no solamente una certificación para la organización, sino también como a lo mejor otras buenas prácticas, ¿no? Se tienen, pues ahora ya también hay una certificación individual que cada uno de las personas que participa en una evaluación de CMMI debe de contar con esta evaluación, que es la parte de conocer o ser CMMI Associate, conocer adecuadamente el modelo, cómo lo vas a implementar. También, por supuesto, se fue preparando dentro del mismo Instituto de CMMI con ISACA la parte de todas las herramientas que tenemos los instructores o los evaluadores para ir haciendo el registro pues de todo nuestro path, digamos, de carrera que vamos teniendo. Entonces, bueno, pues también esta parte es importante. Y por supuesto, tanto para los usuarios nuevos, los que como ustedes, a lo mejor algunos de ustedes no conocen el modelo y dicen qué es esto de CMMI, cómo es que permite hacer una mejora visible, para tanto para los que ya conocíamos el modelo y que pues lo hemos venido siguiendo prácticamente desde sus inicios, o los que hace tiempo empezaron a seguirlo, pues también, ¿no? Entonces, digamos que toda esta parte de también del modelo también incluye este mapeo, por ejemplo, de una guía de mapeo de la versión anterior, cómo se tiene y cómo se mapea contra las nuevas prácticas, si hay algunas referencias o si hay algunos mapeos que se hicieron, hay otras prácticas que son nuevas o hay prácticas que se incorporaron o que se incluyeron, digamos, como en las prácticas en base. Y también hay guías para hacer esta transición de la versión 1.3 a la versión 2.0 para que, digamos, como nuestro camino sea un poquito más fácil de hacer, ¿no? En este sentido. Este modelo como tal, pues está basado en entender claramente cuáles son las necesidades del negocio y cuáles son las capacidades de nuestro negocio. Esto es algo muy importante. Porque basado en esto, digamos que el modelo siempre se ha llamado Capability Maturity Model, pero a lo mejor este era un tema de qué es eso de capacidad, ¿no? Y cómo entendemos o cómo interpretamos esta parte de una capacidad, además hablando de un modelo de calidad que esté enfocado pues en mejorar la calidad del negocio. Entonces, pues McKinsey por ahí del 2014 sacó un estudio que vamos a hacer también referencia un poquito más adelante a él. Sacó un estudio sobre la capacidad. Las capacidades cuando hablamos de pues un negocio son aquellas cosas que una organización hace muy bien y que de alguna manera la van a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a dar un resultado significativo para nuestro entorno con relación al negocio. Y entonces, bueno, ahí ya empezamos como a entender esta parte de por qué son importantes estas capacidades, porque si nosotros sabemos qué es lo que hacemos bien, cuáles son esas capacidades, entonces que nos hacen únicos y aparte sabemos que a lo mejor tenemos
que generar nuevas capacidades específicas para mantenernos en donde estamos o para crecer o para alcanzar otros objetivos, entonces, bueno, pues empezamos a hacer este tema de mucho más visible cuáles son aquellas capacidades críticas que nosotros como negocio vamos a necesitar, ¿no? Vamos a necesitar ya sea para crecer o para madurar. Y también, bueno, pues entonces vamos a empezar a entender que este modelo en realidad está enfocado en el negocio para lograr estos objetivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy identificando que las necesidades es aquello que hago bien o que a lo mejor no hago tan bien, ¿no? Pero que necesito madurar para poder ir construyendo mejores capacidades y tener una mejor posición en el mercado, alcanzar ciertos objetivos organizacionales, entonces yo voy a fortalecer o voy a mejorar, voy a construir muchas veces nuevas capacidades. Y este tema de las capacidades, pues también lo vamos viendo con los niños, ¿no? Cuando van creciendo, cómo van fortaleciendo nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, lo vamos viendo nosotros mismos en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida diaria y entonces, bueno, pues tenemos que ir construyendo estas capacidades clave o identificar a lo mejor estas áreas comunes problemáticas en donde tenemos problemas, empezar a identificar o ponernos objetivos para poder mejorar esas habilidades o esas capacidades, ir midiendo si vamos avanzando, si no vamos avanzando para ver si realmente estamos mejorando los resultados y entonces con eso pues ya vamos a poder identificar e ir midiendo si realmente vamos alcanzando los objetivos o no, ya sea en términos de calidad de producto, de satisfacción de cliente, incluso de costos, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de eso. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son como esas áreas problemáticas comunes que también se identificaron? Pues básicamente podremos empezar a decir, bueno, pues generalmente las organizaciones a veces tenemos problemas con cómo me aseguro de que mi producto sea un producto de calidad o mi servicio, si me dedico a la parte de servicios, esté dando un buen servicio, un servicio de calidad. Si manejo proveedores, cómo es que cualquiera de este tipo, ¿no? Cómo es que me aseguro de que lo selecciono bien adecuadamente y no solo que lo selecciono bien, sino que tengo una buena gestión de la relación con estos proveedores. También igual, si voy a brindar eh, cuestiones específicas de desarrollo, pues cómo le hago para saber que voy a tener buenas prácticas de desarrollo, si voy a generar nuevos servicios, cómo me aseguro de contar con buenas prácticas en el desarrollo de los servicios y de alguna manera cómo me aseguro también de tener una buena gestión y una buena entrega de los servicios que estoy teniendo, de hacer una buena planeación y una buena gestión de mi trabajo, cómo me aseguro de que mi organización, ahora que está tan de moda esta parte de la resiliencia en los negocios, ¿no? Y la resiliencia a nivel organización, personal también, cómo le hacemos para poder fortalecernos y salir a flote en situaciones difíciles, cómo hacemos para gestionar esa parte, cómo hacemos para gestionar nuestra fuerza laboral, que es tan importante para nosotros, cada una de las organizaciones, cómo le hacemos para soportar esta implementación de los procesos, para ir creando hábitos persistentes, hábitos que no vamos a abandonar a la primera, y cómo le hacemos para ir midiendo los resultados que vamos a ir teniendo, ¿no? Entonces, todas estas áreas a lo mejor son áreas en donde nosotros como organizaciones de repente sentimos que necesitamos fortalecer alguna capacidad o necesitamos construir una o varias capacidades. Entonces, de alguna manera, capacidades todos tenemos, ¿no? Como decíamos, todos tenemos talentos, ¿no? Pocos o muchos tenemos talentos y justamente es esta parte de qué hacemos bien, qué nos caracteriza a nosotros y como organización.
siempre vamos a decir, no, pues necesito tener el mejor control de los proyectos, o sabes que necesito fortalecer la parte de mis pruebas porque a lo mejor estoy dejando escapar muchos defectos y están llegando muchas quejas, o estoy retrabajando mucho, o estoy descontrolada en ciertos aspectos y estoy gastando de más. Cuestiones de ese tipo, sabemos que todas tenemos ciertas capacidades que tenemos y ciertas capacidades que tenemos que fortalecer o mejorar. Y en ese sentido, pues sí sabemos que hay que priorizarlo. Y ustedes dirían, ¿y eso qué? ¿No? Lo que no muchas organizaciones siempre tienen es procesos que nos ayuden a medir si realmente estamos mejorando esas capacidades contra ciertas prácticas que sean buenas prácticas que nos ayuden a decir si tú estableces estas buenas prácticas, pues entonces ir midiendo esa parte de cuáles son las mejoras que voy teniendo y cuáles van haciendo los impactos que voy teniendo en mi negocio. Y realmente de esto se trata un poco como el CMMI. CMMI lo que hace es relacionar estas áreas problema en donde a lo mejor visualizamos que necesito enfocarme en cómo hacer mejor las cosas, cómo brindar un buen servicio, cómo desarrollar mejor software, cómo administrar mejor mis proyectos, cómo mejorar estos procesos o establecer estos procesos si es que no los tengo, en qué áreas y qué buenas prácticas necesito para que entonces realmente haya una mejora en esas capacidades críticas que yo como negocio empiezo a identificar. ¿Cómo hace esto el modelo? El modelo está, digamos, dividido por esta parte de buenas prácticas. Dijimos que tenemos buenas prácticas que pueden estar enfocadas en cómo hago el trabajo, cómo lo administro, cómo me aseguro de tener herramientas de soporte o mecanismos o eh, buenas herramientas que me ayuden a habilitar esta cultura de mejora continua, ¿sí? Entonces, estas categorías de alguna manera, si ustedes ven, son agrupaciones lógicas de en dónde me tengo que enfocar, en mejorar cómo hago las cosas, en mejorar cómo administro las cosas, propiamente en establecer y mejorar, establecer un mecanismo de procesos, una cultura de procesos. Y entonces tengo estas áreas de capacidad. Hay áreas de capacidad que me ayudan y que es justamente las que veíamos hace rato, ¿no? O enfocarme en mejorar la calidad o en asegurar la calidad, o enfocarme en tener una buena planeación y una buena gestión del trabajo, y que de alguna manera van a estar relacionadas con ciertas áreas o áreas de práctica, en donde ya específicamente me voy a asegurar, por ejemplo, si mi problema es el cómo entrego el servicio o el cómo hago las pruebas, fortalecer esa capacidad para hacer buenas pruebas o fortalecer la toma de requerimientos para saber exactamente sacarle esos requerimientos al cliente o tener un buen proceso de estimación o tener una buena forma en cómo voy a ir monitoreando y controlando el proyecto o tener una buena gestión de las versiones. Entonces, si ustedes ven, el modelo está relacionando un poco esta parte de qué necesito como organización, cuáles son esas capacidades críticas desde el punto de vista de hacer bien las cosas, de administrar mi trabajo, de mejorar el trabajo, relacionándolas con estas áreas, digamos, específicas, ya en un dominio en particular en donde yo esté necesitando como negocio, eh, pues alcanzar ciertos resultados. Entonces, de alguna manera, en este sentido, estas áreas de práctica nos van a dar un propósito, van a estar relacionadas con tener una cierta intención a lograr y nos van a dar, por tanto, cuando las implementemos adecuadamente, un valor explícito para el negocio. Y esa es, digamos, de alguna manera cómo está esta arquitectura del modelo en dividir, digamos, estas capacidades en cuáles son las habilidades o las áreas en donde yo necesito mejorar.
Y específicamente entonces, si ustedes ven, volvemos al principio, ¿no? De que este modelo es un modelo que es una buena práctica, es un conjunto de buenas prácticas, que ya decíamos, estas áreas de práctica, pues es un conjunto que van a tener una intención y un valor para el negocio en un dominio particular de conocimiento, que decíamos pueden ser planeación, estimación, manejo de riesgos, manejo de versiones, cómo tomo las decisiones, cómo entrego los servicios, cómo desarrollo, cómo cuestiones muy técnicas, a lo mejor cómo hago el diseño, cómo hago una solución técnica, hasta cuestiones como más específicas o más generales de cómo voy a ir controlando ciertas características en mi proceso, ya sea de desarrollo o de servicios, cómo controlo los requerimientos. Y entonces, si nosotros vemos por dentro, digamos, cada una de estas áreas de práctica, vamos a identificar que de alguna manera cada una de estas áreas de práctica está conformada por varias prácticas, una o varias prácticas, ¿no? Generalmente son varias prácticas en el modelo que es como el valor más unitario o más detallado en el modelo y que de alguna manera me representa una buena práctica que ya ha sido probada en el mercado, que ya ha sido probada por varias organizaciones y que de alguna manera es una actividad que si yo la hago, me va a ayudar a robustecer esa capacidad que yo quiero robustecer, a generar una capacidad que a lo mejor en este momento no tengo o la tengo muy endeble o solamente algunas personas en la organización las tienen. Entonces, de alguna manera, este conjunto de buenas prácticas está organizado también por grupos, está agrupado de alguna manera por empezar por lo más básico. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden los niños, no? Cuando a ustedes le enseñan a un niño, no le van a empezar a enseñar lo más complicado, le tienen que empezar a enseñar poco a poco, como cuando aprendemos a escribir, ¿no? Empezamos pues por lo básico, enseñarle a lo mejor a hacer trazos y lo dejamos primero pues que haga trazos como él quiera y poco a poco a lo mejor ya vamos metiendo en el kinder o se va metiendo pues a lo mejor no te salgas de la rayita, ilumina, poco a poco se va, digamos, de alguna manera empezando ya a construir esa parte de ir construyendo esa capacidad. También nosotros cuando empezamos, pues no somos los expertos. Piensen en cualquier cosa que aprendan. No van a empezar por lo más difícil, van empezando poco a poco. Bueno, pues es lo mismo con esta parte de las prácticas y de las capacidades, ¿no? Vamos empezando por las cosas que son como lo más básico y entonces, no sé, para la planeación, pues empezamos con una listar nuestras tareas y decir, pues ¿quiénes somos? Somos 5 personas, pues vamos a irnos repartiendo estas tareas para cuando hacemos una reunión o cuando tenemos que terminar algo, a lo mejor nos repartimos entre todos y bueno, pues lo asignamos, ¿no? Simplemente es eso y después poco a poco empezamos a ir creciendo con esa parte de esas habilidades ya más o esas prácticas que a lo mejor requieren ya un poquito más de control o de ciertas habilidades específicas, ¿no? Que vayamos desarrollando y entonces ustedes ven este grupo de prácticas, digamos, me va a representar una forma evolutiva de cómo voy a ir creciendo y cómo voy a ir adquiriendo estas capacidades nuevas o cómo voy a ir fortaleciendo las capacidades que a lo mejor ya tengo, pero necesito irlas fortaleciendo para poder tener un resultado visible y entonces me va a ayudar a ir teniendo esta parte de lograr una intención y que por tanto haya un valor que va a ser visible finalmente para el negocio, ¿sale? Entonces, de alguna manera, si ustedes ven en el modelo como tal, yo voy a tener como de alguna manera esta facilidad de poder ir identificando cuáles son las áreas en donde yo necesito fortalecer estas capacidades, cuáles son las capacidades
que yo necesito fortalecer para que entonces podamos ir creciendo conforme avanzamos en este grupo de práctica. Nuestras capacidades van a ir creciendo conforme avancemos en este camino evolutivo y entonces nuestra forma de trabajo va a ser más disciplinada, nuestra forma de trabajo va a ser más madura, por así decirlo. No es lo mismo como escribimos en la primaria, como estudiamos en la primaria, a cómo escribimos, digamos, ya en la preparatoria, ¿no? Que ya somos capaces incluso de redactar ensayos y cuestiones de ese tipo, aunque bueno, pues nuestra letra a lo mejor no mejoró muchísimo, pero sí ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y se va caracterizando y entonces vamos teniendo ciertos resultados. Lo mismo alguien que vaya empezando pues a entrenar, no pensemos lo mismo con un atleta, pues no va a alcanzarlo luego sus primeras medallas. Poco a poco tiene que ir fortaleciendo todo eso hasta que, bueno, pues ya llega a ser a veces un resultado de élite, ¿no? Entonces, los beneficios se van viendo conforme nosotros vamos avanzando en este sentido. Y aquí hay algo bien importante, digamos, a recalcar de cómo lo está haciendo, cómo se logra el tener estos resultados visibles en el modelo. Cada área de práctica y cada práctica que yo voy a poner, siempre van a ustedes a identificar que va a tener una intención, dos cosas muy importantes que son mandatorias en el modelo. Siempre va a haber una intención, que esta intención nos va a dar a entender el por qué es importante implementar esa práctica. Nos va a ayudar a tener ese entendimiento de por qué lo tengo que hacer y nos va a ligar siempre un valor para el negocio. Nos va a explicar digamos, este enunciado de si yo implemento adecuadamente esta práctica, si estamos hablando de cada práctica, o si implemento este conjunto de prácticas, si estamos hablando del área de práctica, entonces me va a explicar cuál es el impacto visible, las mejoras visibles que voy a tener a nivel del negocio, porque es importante implementarlas y cómo se va a ver esto reflejado cuando realmente yo cumplo con la implementación adecuada, digamos, de poner y de ir madurando estas prácticas, de poner así que en marcha estas prácticas. Y entonces, con estas dos cosas, con la intención y con el valor, el modelo se enfoca más que en un mero cumplimiento, un mero compliance, como se dice en inglés. Nos va a dar un enfoque continuo en para qué lo queremos hacer, cuáles son los resultados, cuál es el desempeño el performance en inglés, o el rendimiento, si ustedes prefieren traducir en lugar de desempeño rendimiento, que me va a dar esta práctica en el negocio, cuál es la mejora que al final de cuentas voy a tener en el negocio. Y esto es algo bien importante que tiene, digamos, este modelo, a diferencia de a lo mejor algunos otros en donde el enfoque está más en el cumplimiento, porque no es que esté mal el que nos enfocamos en el cumplimiento, porque finalmente son buenas prácticas, ya decíamos, que han sido probadas en el mercado, pero si solo nos enfocamos en lo tengo que cumplir, podríamos perder de vista digamos, cuál es la razón final de por qué lo estamos haciendo, cuáles son los resultados que queremos lograr. Y muchas veces cuando solamente nos enfocamos en el cumplimiento, pensamos que hay una garantía, por así decirlo, por default, de que si yo implemento esto, pues voy a obtener por default una mejora en la calidad y un incremento en el desempeño o en el rendimiento, en las mejoras tangibles que yo voy a hacer. Mientras que si nos enfocamos más en cuáles son las mejoras que tengo que tener en el rendimiento o en estas medidas, ¿no? Va a haber un balance de alguna manera está bien, tengo que cumplirlo, ¿cuál es la mejor forma de cómo hacerlo? ¿Cómo es que puedo hacerlo de manera más ágil, de manera que sea más productivo, de forma que pueda ayudarme a que sea más ágil la cuestión, que a lo mejor no sea tan tedioso o tan aburrido, que a lo mejor la gente lo pueda empezar a identificar y diga, pues a lo mejor sí, me cuesta trabajo porque es aburrido darle seguimiento o tener que registrar esto, pero ya sé que el resultado
de hacerlo consistentemente, pues a lo mejor al principio como cuando nos ponemos a entrenar o pues no lo vemos y después ya es algo que es natural para nosotros y conforme vamos viendo resultados nos vamos entusiasmando más, ¿no? Entonces, ese es el enfoque como que tiene este modelo, en realidad empezar de alguna manera, empezar a hacer que realmente las cosas valgan la pena y tener un mecanismo de cómo asegurar y cómo demostrar, cómo poner visibles esos resultados que estoy logrando. Eh, ya sea en términos de retornos de inversión, ya sea en mejoras en la calidad, en disminuir los defectos, en disminuir los costos, tener más controlados los desfases que voy teniendo. Entonces voy a ir teniendo un desempeño específicamente que me va a ayudar a ser mejor, ¿sale? A ir teniendo una mejora organizacional. Si solo lo enfoco en el cumplimiento, a veces pues nos enfocamos tanto en tiene que ser así, no puedes saltarte esto, que podrías llegar a visualizarlo de ahí viene otra vez que tengo que seguir esto y entonces, bueno, pues pareciera como que es un overhead innecesario cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es cambiar estas prácticas que a lo mejor no eran tan buenas por buenos hábitos, ¿no? Les digo que es un poco como si nos visualizamos un poco como cuando cambiamos de hábitos y nos ponemos a entrenar o cambiamos por alguna cuestión médica nuestra alimentación, pues al principio no nos es fácil y poco a poco le agarramos un poco el gusto, empezamos a ver que a lo mejor ya nos sentimos más ligeros, empezamos a tener como esta parte de, bueno, ya vamos viendo resultados, pero si solo estamos como enfocados en el cumplimiento, a lo mejor perdemos de vista como toda esa riqueza de lo que podemos lograr, que es lo que trata de hacer la nueva versión del modelo, ¿no? La versión 2.0, enfocarnos como en esta parte. En este estudio que les hablaba de McKinsey, de Building Capabilities for Performance, se nos habla un poco, hicieron un estudio ellos, de específicamente en donde había problemas para mantener como estos programas, ¿no? De asegurar que realmente pues las cosas estuvieran dando los nuevos hábitos o se construyera esta capacidad. No solamente se empezara a construir, sino también había un importante, digamos, concepto de ir midiendo. Asegurémonos de tener una buena estrategia de mediciones y de asegurar que el por qué estamos haciendo las cosas viene desde arriba, viene por los resultados y la liga a los objetivos de negocio que necesitamos establecer y que necesitamos lograr. Entonces, si ustedes ven acá, pues aquí uno de los resultados mostraba que había una falta de mediciones específicamente ligadas con los impactos en el negocio. Entonces, bueno, en este sentido, es importante y el modelo trata de hacerlo así, ¿no? Trata de hacerlo como de manera que nosotros nos enfoquemos a poderlo hacer lo más apegado a aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y como ya decíamos, nosotros podemos elegir cuáles son estas prácticas, estas buenas prácticas, este conjunto de buenas prácticas que necesitamos robustecer, pero también haya vistas predefinidas que nos marcan de alguna manera una ruta ya predefinida, como cuando vamos a la escuela, ¿no? Que tenemos dos caminos. Si seguimos como el camino tradicional, pues seguramente nos inscribiremos, nos darán nuestra tira de materias y nos dirán qué materias tenemos que ir siguiendo en cada semestre hasta graduarnos. O podemos irnos por una educación como más abierta, donde nosotros vayamos personalizando cuáles van a ser las materias, siempre y cuando no haya, digamos, seriaciones, por supuesto, de cómo voy a ir cursando y alcanzando esas materias. Entonces, estas vistas predefinidas, pues son lo que en la versión anterior del modelo propiamente era cada modelo independiente, que ahora en realidad es un enfoque específico de
si me voy a enfocar solamente a la parte de desarrollo, si me voy a enfocar a la parte de servicios, si me voy a enfocar a la parte de proveedores o si me voy a enfocar a la parte de la gestión de la fuerza de trabajo, ¿no? Y también van a venir muchas otras vistas más. Les digo, apenas están por liberar la siguiente semana cuestiones específicas para los temas de ciberseguridad y de seguridad específicamente para esta parte, o podríamos irnos si se nos hace como pues más pesado irnos como por toda la carga completa, irnos específicamente por esta parte de acuerdo a las necesidades propias que yo tenga, ¿no? Como organización. Oye, si yo solamente en lugar de 10 cosas voy a necesitar 3 o 4, pues empiecen por estas capacidades que son críticas para ustedes y se vale, ¿no? El modelo lo permite, el tener esta flexibilidad, o también irme, digamos, con las vistas ya predefinidas, que les digo actualmente al día de hoy, solamente hay estas, digamos, 3. Todavía ni la de la gente ni la de la parte de seguridad están, por eso están marcadas aquí en grisecito, no están disponibles estas vistas, pero las otras vistas, las 3, sí ya están muy enfocadas específicamente para, o la vista de desarrollo, ¿no? Específicamente para cómo construye un buen producto de calidad, que tenga ciertas características, o la parte de cómo proveo y cómo entrego un buen servicio, que sea eficiente, que sea adecuado, que tenga cumplimiento de mis niveles de servicio y que cumpla con esas necesidades. O si soy una organización que maneja muchos proveedores, pues también asegurarme de que tengo una buena gestión de los proveedores, ¿sale? Entonces, de alguna manera, eh, estos son un poco como los beneficios específicos o los beneficios generales que se tienen, la mejora en el desempeño del negocio como tal. Con esto logramos que se vayan apalancando mejores prácticas, se va construyendo pues esta parte de ir haciéndolo poco a poco, irlo haciendo pues paulatino y de manera evolucionada. Vamos a ir adaptando, digamos, esta parte poco a poco, facilitando la adopción. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a ir entusiasmando de ir logrando estos resultados, ¿no? Algo que es importante decirles es, les voy a compartir una algunas métricas de un nuevo reporte que se está solicitando cada vez que se hace una evaluación de CMMI. Este reporte apenas salió, me parece que la semana pasada, ustedes lo pueden buscar así como CMMI versión 2, Performance Report Summary. Lo pueden buscar en la página del CMMI, que es cmminstitute.com, y de alguna manera resume las primeras 95 evaluaciones que se hicieron de manera formal en el 2019. Se hizo pues ya la consolidación de este estudio y se tienen algunos de resultados interesantes, que algunos de estos pues ustedes los tienen aquí. En promedio, este es un reporte, el Performance Report, es un reporte que todas las organizaciones que pasan por una evaluación benchmark tienen que entregar y que elabora, digamos, el equipo de evaluación en conjunto con el evaluador líder para identificar justamente cuáles son los indicadores o las áreas en donde creciste, qué capacidades para tu negocio y cuáles son esas capacidades críticas o cuáles son esos indicadores críticos que te van a dar, digamos, esa tangibilidad, que sea tangible, el cómo tú fuiste mejorando y que no nada más digamos, pues me parece que sí, ya tenemos mejor control de los proyectos, pero no tenemos un número como más duro, ¿no? De si alcanzamos el objetivo o no. Y con este Performance Report lo que busca también el modelo es tener como esa voz del mercado de decir, mira, empezamos así y ahora tenemos esto. Y también dejárselos a las organizaciones, no te evalúan por si lograste o no lograste los objetivos, pero sí para que ustedes tengan como este ejercicio de esta última reflexión de qué nos falta, si es que a lo mejor hay algo que nos quedamos cerquita pero no logramos. Mira qué padre, esto sí lo logramos. Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas como
la reducción de retrabajos, ¿no? Hay muchos objetivos, ahorita vamos a ver algunos, ¿no? Reducción de retrabajos, mejora en la calidad, mejoras en la productividad. Tienes, en realidad, algo que también trae dentro este Performance Report es, en estas 95 evaluaciones del 2019, vienen muchas, pero digamos el 72% de las organizaciones que están representadas, aquí muchas son indias, de la China, estadounidenses y México. México también fue de los early adopters, por así decirlo, de esta versión 2. Y también algo que es importante considerar es muchas veces el CMMI se ha visualizado como que es un modelo que es solamente para las empresas grandotas. Y en realidad lo que nos habla o lo que nos dice este modelo es el 83% de las organizaciones que recibimos de estas 95 son organizaciones que tienen menos de 500 empleados y de estas, el 65% tienen menos de 250 empleados y muchas, créanme, o sea, como las medianitas, entre, no sé, 250 hasta 100 o un poquito menos, son la gran minoría, la gran mayoría son muy chiquitas, son de menos de 100 empleados, ¿no? Entonces, tan solo el 17% sí son empresas muy, muy grandes, como podríamos pensar la NASA, Raytheon, Boeing, ¿no? Cuestiones de ese tipo, pero en realidad son organizaciones pequeñas, entonces en realidad no es un modelo que esté solo enfocado digamos, en organizaciones grandes. Aquí tenemos pues un poco la variedad, ¿no? De los objetivos logrados. Si ustedes visualizan, el 70%, casi el 70% de los objetivos han sido logrados de las organizaciones que han entregado este reporte, ¿no? En esta muestra. ¿De qué ha habido? Pues un montón. Ustedes ven aquí la gran mayoría de los objetivos se han enfocado en la parte de calidad, productividad, manejo de costos, ¿no? Entonces, bueno, también igual el 80% ha demostrado mejoras visibles en un montón de cosas como ustedes ven ahí, ¿no? Algunos ejemplos ya ustedes, si les pica la curiosidad pueden ir y bajarlo terminando este webinar. Por acá les pongo también al final la liga. Ha habido cuestiones como mejoras en cuanto a la calidad entre el 25 al 70% de la calidad de productos entregados, ya sea por disminución de defectos, ya sea por percepción de la calidad, ¿no? La calidad como tal incrementada, a lo mejor de cómo entregábamos a cómo estamos entregando en un 40%, tasas de contención de defectos mejoras en promedio en un 25%, reducciones de retrabajo hasta en un 60%, mejoras en la productividad también igual, con diferentes métricas, son, les digo, ya resultados muy tangibles, de hasta en un máximo de un 58%, también mejoras en la entrega, ¿no? Específicamente, el CMMI siempre ha hecho este tipo de estudios, ¿no? No siempre salen como publicados o no siempre se promueven tanto. En el 2017, ahí está, en este estudio de Driving the Edge of Disruption, del 2017, entrevistaron a 15 organizaciones y bueno, pues algunas de estas son los resultados que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, Honeywell tuvo un decremento de un 15% en los defectos funcionales de las cuestiones que entregaban ya finalmente al cliente, un 15% de mejora en su programa de Kanban, de todo lo que estaban haciendo es enfocado en Kanban. Allianz, que es una aseguradora pues de las muy grandes, tuvo mejoras en sus tiempos de entrega, es decir, que ya no se desfasaron en un 39%, un 53% de mejoras en su satisfacción del cliente. Cognizant tuvo un decremento de un 22% de defectos ya los que llegan a producción o los que llegan al cliente. Y así ustedes pueden ver también si se van a los casos de estudio, a los casos de éxito, hay muchos muy impresionantes. Hay algunos del Banco de China que tiene también igual ejemplos bien interesantes, ¿no? Pero bueno, no los quiero como tampoco agobiar con tanto número. Vayan ustedes, véanlos. Lo que me interesaba también era que ustedes tuvieran como este concepto de cómo es que el modelo está garantizando o está logrando tener estos resultados visibles por este enfoque, digamos, en el desempeño y en que sí es necesario ir midiendo
cómo vamos mejorando, ¿no? Esta parte, este elemento fundamental de esa medición de cómo voy mejorando y ligarlo a algún KPI es importante, ¿no? Les digo, no solo de ahora, siempre ha estado, aunque no siempre se han, digamos, disperso o promovido tanto estos resultados. El modelo siempre ha resultado que ha tenido mejoras tangibles, ahora se ha seguido viendo, ¿no? Con esta entrega de estos resultados y este reenfoque de más que en el cumplimiento, vamos a enfocarnos en el desempeño, en lo que estamos logrando, y que realmente esto, como les digo, pues es como uno, ¿no? Cuando te pones a dieta o cuando empiezas a entrenar, pues te va dando como gusto y entonces realmente la mejora continua te va enganchando y te va permitiendo, lo que han visto también, es que te va permitiendo tener como más ideas de innovación, más agilidad, y algo que es importante son dos prácticas que ahorita no las pusimos, pero son dos prácticas bien importantes, que una es la parte de esta creación, están muy enfocadas en la creación de estos hábitos y estas persistencia, estos hábitos persistentes, es decir, que realmente las mejoras no van a ser por este ratito porque te tengo que entregar este performance report, sino que lo que han visto es que justamente la entrega de este performance report ha creado como o ha visto que estos hábitos no sean solamente, bueno, pues de un ejercicio y ya, sino que realmente se mantenga esta cultura de mejora. Hay un enfoque mucho más pragmático en las necesidades del negocio, en tener ese enfoque específico y que realmente, bueno, pues que sean resultados que sean duraderos, ¿no? Que se mantienen en el tiempo. Y entonces, bueno, pues ese es un poco como lo que yo tenía para ustedes. Pueden ustedes revisar el performance report completo en esas ligas. También pueden ver algunos casos de estudio de nosotros o propiamente del CMM Institute. Y bueno, pues no se olviden de que nosotros tendremos, digamos, la serie de cursos, ya sea que tomen la serie completa de la nueva versión con el curso de fundamentos más alguno de los cursos de especialidad, que son estos dos, o los buildings, ¿no? Ya sea para servicios o para desarrollo, o si ustedes ya fueron capacitados en la versión 1.3, también tenemos una fecha próxima de upgrade. ¿Sale? Hola Eli, tenemos algunas preguntas. Sí, adelante. Saulo Navarro nos pregunta, según su experiencia, ¿cuál es el tamaño mínimo, por ejemplo, menos de 50 empleados, o el tiempo que debe tener establecida una organización antes de adoptar CMMI? Por ejemplo, una empresa de menos de 5 años. Esa es una, hola Saulo, esa es una pregunta tricky, pero bueno, generalmente, en realidad hay organizaciones y hay casos de estudio en donde las ¿Qué estás organizaciones, haciendo? ¿Qué vas atrás? Yo voy adelante. los Esa es la pregunta startups y yo voy a estar han respondiendo. creado o han Por estado, eso te digo digamos, que me vuelvo loco. han estado desde un principio, ¿no? Han ¿Quieres decidido oír esto? establecer procesos. Entonces, de alguna manera también se vale, ¿no? Si tú lo quieres hacer. Este, no necesariamente les ha ido mal, entonces, sí se puede, ¿no? Si tú quieres, Saulo, se podría hacer como empezar desde cero y empezar adoptando como organizaciones. Hay sobre todo organizaciones en la India, en China, Sí, que la han hecho verdad. esto. Y también hay organizaciones, ¿cuál es lo mínimo para empezar con CMMI? Mira, generalmente por regla de evaluación, un evaluador siempre te pide más o menos que tú hayas implementado al menos, que tengas implementados tus procesos por entre al menos 3 a 6 meses. ¿Para qué? Para justo esta parte de la creación del hábito, ¿no? Se crea ya una cultura específica de cómo voy a implementar. El tamaño mínimo que nosotros hemos visto en México han sido, no sé, entre 15 personas, 10 personas, ¿no? La verdad, menos de esto sí se hace como ya un poquito más complicado, porque bueno, generalmente tienes múltiples roles, múltiples cachuchas, pero sí a lo mejor ahí es cuestión como de balancear un poco esta parte de la agilidad, ¿no? Y el rendimiento.
Entonces, tampoco es que sea como fácil, pero yo creo que ahí también tendrías que tener como un balance entre cómo lo implementas, a lo mejor si te ayudas de ciertas herramientas que no automaticen tu caos, sino que realmente tengas un buen proceso y a lo mejor con prácticas ágiles, ¿no? También que no se te haga pesado, pero que tampoco pierdas como la disciplina de por qué es importante llevar un registro. Gracias, Eli. La siguiente es igual de Saulo y nos comenta, ¿hay alguna guía o documento de cómo puede el modelo relacionarse con otros modelos de buenas prácticas como ITIL o marcos de trabajo como Scrum? Sí, mira, fíjate que esa es una pregunta interesante. Con Scrum hay una guía que te relaciona en la 1.3, en la versión 1.3 directamente las prácticas. Y ahí más bien sería como un truco, ¿no? Un bypass, porque podrías ver la guía de transición, la que te mapea o te hace el mapping de las prácticas de la 1.3 con la 2.0 para que tú puedas saber un poquito cómo implementar. Y de hecho hemos tenido clientes que se han basado mucho en esta guía de Ágil, de Scrum, para tener esta parte. Por ahí la gente del CMM Institute sí sacó ya como una relación de cómo trabajas, por ejemplo, con los ISOs, ¿no? No nos han dado chance de compartirla así como de dárselas a ustedes para que se las lleven, pero sí hay sí hay algunos trabajos por ahí de cómo lo pueden hacer. Y por ejemplo, el último que yo vi es con este modelo nuevo de ciberseguridad que andan todos los gringos con el CMMC, que de hecho es del Departamento de Defensa. Sí hay como un mapeo y ese sí lo vi que lo hizo una consultoría gringa. Entonces, si están interesados por ahí, les podríamos pasar como luego la referencia. Pero sí existen por ahí Gracias, Eli. algunos. Perdón. Ujú. La siguiente pregunta es de Felipe Medina y nos dice, ¿en qué radica la dificultad de dar el salto del nivel 3 al nivel 5 de madurez y cuánto tiempo en promedio podría tomar hacerlo? Ok, esa es una pregunta súper interesante. Mira, yo creo que con este nuevo enfoque te forza un poquito más, ¿no? A que tú tengas datos de calidad e indicadores que realmente estén orientados a lo que realmente importa para tu negocio. Hay un cambio de mindset no solamente del 3 al 5, sino en realidad viene del 3 al 4. El cambio de mindset es que tú tienes que tener una historia en las mediciones que te son importantes y que quieres realmente controlar bajo control estadístico de procesos. Eso es todo el chiste. El control estadístico de procesos lo tienes que llevar a tal grado que ya sean tus líderes de proyecto, tus líderes de servicio, los que tengan, digamos, como ese control y que entiendan qué les está diciendo esas nuevas herramientas de control estadístico para que puedan, digamos, gestionar su proyecto a ese nivel y puedan tomar acciones. Eso es realmente lo que hace difícil, digamos, como ese brinco, ¿no? Una, la volumetría de datos, de información que tú tienes y que realmente pues necesitas para tener ese control estadístico, pues sí, una estabilidad. Es como, pues en la primaria, ¿no? En la primaria nosotros en primero, segundo, en los primeros años, seguro no tenemos, ¿cómo se ven las letras de los niños? Pues todas chuecas y a veces les sale bien y a veces les sale mal. Nosotros ya de adultos tenemos como una estabilidad en cómo escribimos, se parece nuestra letra, incluso dicen, esto lo dejó fulanito de tal, ¿no? Porque ya conoces la letra. Es lo mismo con los procesos, estamos tan acostumbrados a repetir y repetir que más o menos tenemos, por así decirlo, un desempeño. Entonces, no, por nosotros mismos no vamos a mover esa parte. Y otra dificultad para llevar a nivel 5, ahí sí a nivel 5, es demostrar una mejora en la innovación, es decir, yo me comporto de cierta manera, ¿no? Y a lo mejor para mejorar mi letra, ¿qué tengo que hacer? Hacer una innovación. Y a lo mejor sería tomar cursos de caligrafía para que realmente hubiera una mejora tangible y visible. Y entonces demostrar que realmente tuviste esa mejora y que fue cuantificable. Eso es lo que necesitas para un nivel 5. Más o menos, yo he visto organizaciones, dependiendo de la volumetría, que se tardan, no sé, entre un año hasta unas que se han llegado a tardar 2 años, ¿no? En tiempo promedio
del CMMI Institute más o menos son 24 meses. Pero sí he visto organizaciones que lo hacen en menos tiempo. Gracias, Nosotros, Eli. Ay, perdón, perdóname. nosotros tuvimos de hecho una organización que ellos empezaron a trabajar antes, y de alguna manera empezaron como a establecer prácticas de nivel 3, vamos a decirlo así, trabajaron más o menos como 2 años, y como ellos aparte tenían también prácticas de TSP y PSP, tenían muchos datos, entonces eso les ayudó a lograr, digamos, el brinco muy rápido. Ya, perdón. Gracias, Eli. No te preocupes, perdóname a mí. La siguiente pregunta es de Germán Medina. No, perdón. María Maldonado. ¿Cómo cambio el switch del programa orientado a cumplimiento de desempeño si no hay experiencia en CMMI? Establece los objetivos de negocio. Esa es la mejor manera. Siempre liga la estrategia de negocio con la estrategia de mejora. Y entonces, forzosamente vas a tener que establecer KPIs. Esos KPIs van a ser tu rumbo y tu brújula. Entonces, vas a ir midiendo, digamos, como esa parte. Y, digamos, el CMMI te puede ir ayudando, sobre todo la parte de como esta parte evolutiva, te puede ir ayudando como a ir teniendo esta parte. Pero siempre liguen, digamos, no divorcien la iniciativa de mejora de la iniciativa o de la estrategia del negocio, más bien háganlas aliadas. Ok, gracias, Eli. La siguiente pregunta es de Germán Medina y nos dice, ¿el nivel de madurez se da por área de capacidad? No, el nivel de madurez son dos, sería como muy extenso explicarlo acá, Germán, pero digamos que son diferentes conceptos. Tú, el nivel de madurez lo das como en la universidad, tienes que cumplir ciertas prácticas y en este caso llevarlas hasta cierto, digamos, grupo de procesos, ¿no? Tienes que evolucionar si tú quieres hasta nivel 2, hasta ese grupo, digamos, hasta ese nivel, cierto número de prácticas. Entonces, en el curso ya lo explico como a súper detalle. Y la otra parte es más bien en la personalizada, vamos a decir, en la vista personalizada, no tienes un nivel de madurez, más bien tienes un nivel de capacidad. Y también puedes ir evolucionando tus prácticas hasta el nivel que tú quieras de estos grupos de prácticas. Pero en el nivel de madurez, en realidad forzosamente tienes que tener, por ejemplo, en el nivel 2, siempre empiezas por 10 áreas de práctica que tienes que evolucionar todas sus prácticas hasta el nivel 2, esas prácticas. Gracias, Eli. La siguiente pregunta es de Felipe Medina. ¿El modelo CMMI es compatible con normas de la ISO como 33000 o la 12207? ¿Y su implementación podría generar conflictos entre ellas o pueden convivir juntas? Pueden convivir juntas, sobre todo con el SPICE es muy compatible. Sí pueden convivir juntas. De esas específicamente no sé si haya algún mapeo, pero como les digo, generalmente es un modelo muy abierto que en realidad te va ayudando como a cumplir e incluso puedes usar prácticas que ya tengas de las ISO y en realidad mapearlas como en tus procesos de CMMI, ¿no? Adoptar tu SGC, tu sistema de gestión de calidad, integrarlo con las prácticas de CMMI. Tenemos varios clientes que están haciendo eso. No específicamente con estas prácticas, pero sí, por ejemplo, con un ISO 9000, un ISO 20, ¿no? ISO 27, también hemos tenido clientes que han combinado ISO 27 con CMMI. Gracias, Eli. Y bueno, por último, la última pregunta del chat es de Ricardo A. Y nos pregunta si los cursos son digitales o presenciales. Y bueno, por el momento los cursos son digitales. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y bueno, en caso de que tengan alguna duda o comentario extra, sin problema se pueden contactar con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría darles las gracias por conectarse a este webinar,
Fue bastante interesante, tuvimos mucha participación de su lado, lo cual les agradecemos mucho. Y les pedimos que estén atentos al próximo webinar, el cual va a ser el día 26 de marzo. Y bueno, si necesitan alguna información extra, nuestro correo de contacto es contacto@avantare.com y los teléfonos son 55 44 33 21 y 56 89 22 65. Y bueno, recordarles que también estamos presentes en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.